¿Qué tal? Bienvenidos a la cita con la información parlamentaria en una semana en donde el modelo turístico de las islas ha vuelto a estar presente en la Cámara Regional. Entre los asuntos abordados, la ley de vivienda vacacional. El Gobierno asegura que no se trata de prescindir de un elemento que forma parte de la economía turística, pero sí se aboga por regularlo. Venía a acabar con el alquiler vacacional, que es un segmento turístico del que Canarias también tiene que tener, pero sí, desde luego, hay que ordenarlo, hay que regularlo. Enseguida vamos con este asunto, pero ahora repasamos otras cuestiones que también han sido noticia en la Cámara Regional. Siguen las comparecencias de expertos para abordar los objetivos del reto demográfico. Se apuesta por actualizar el marco legislativo actual y aumentar la coordinación entre las distintas administraciones. El Parlamento rechaza una proposición del PSOE para solicitar al Gobierno de Canarias que compre el solar de La Tejita en Granadilla de Abona, donde se construye un hotel con el objetivo de paralizar las obras. Aprobado en votación los nuevos responsables de los órganos auxiliares de la Cámara. Se espera que este mes los candidatos tomen sus cargos al frente de la Audiencia de Cuentas, el Comisionado de Transparencia, el Consejo Consultivo y la Diputación del Común. Esta semana conocemos el lado más personal de Hanna González, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Con ella hemos conversado sobre sus gustos musicales, sobre gastronomía y destinos turísticos. Esta semana hemos hablado con Elena Mañez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario. El cobro de una ecotasa propuesto por su formación, la lista de espera en dependencia o la situación del empleo en Canarias, entre las cuestiones que hemos abordado con ella. Pues hoy nos acompaña en esta entrevista la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Elena Mañez. Gracias por aceptar la invitación del programa Parlamento. Hola, un lujazo estar hoy aquí con ustedes. Vamos a hablar de diferentes asuntos de actualidad y empezamos hablando de turismo, porque desde el pasado 20 de abril, con todas las manifestaciones que se producían en Canarias, es un tema muy recurrente aquí en el Parlamento de Canarias y sobre todo en cuanto, por ejemplo, la ecotasa. Su grupo parlamentario propuso en el anterior pleno una proposición no de ley, presentaba para que se cobrara esa ecotasa. Lo que se pregunta mucha gente es por qué no se hizo mientras ustedes estaban en el gobierno en la anterior legislatura. Esta propuesta la lleva el Partido Socialista desde el año 2019. Es verdad que tuvimos que hacer frente a una pandemia. Pasamos gran parte de la legislatura atendiendo a la urgencia que suponía la pandemia desde el punto de vista sanitario y después también económico, adoptando medidas para proteger al empleo, proteger a nuestras empresas, apoyarlas para evitar que el daño de la pandemia pues se llevase por delante empleo y empresas en Canarias, ¿no? Y fue en 2023 cuando, finales del 2022, cuando ya se empieza a ver claramente esa recuperación turística, cuando ya estamos cerca del PIB que había en 2019 y por eso era el momento en 2023 de apostar por esa ecotasa. Hubo unas elecciones que ganó el Partido Socialista y lo hubiésemos implementado si hubiésemos logrado conformar gobierno, pero bueno, las mayorías parlamentarias son así y ahora desde la oposición como grupo mayoritario no renunciamos a ese objetivo que es que se apruebe esa ecotasa. No hay nada ahora mismo que justifique con los datos de ingreso económico turístico que justifique que no se apruebe esa ecotasa por parte del gobierno y ahí los grupos que apoyan al gobierno pues han perdido una oportunidad
de entender lo que la ciudadanía estaba pidiendo con esas manifestaciones masivas en la calle. El Gobierno lo que ha planteado es una subida del IJIC por pernoctación de los turistas o incluso cobrar por espacios naturales protegidos. No sé si esto desde el punto de vista económico, usted que tuvo responsabilidades económicas en la anterior legislatura, ¿cómo se reflejaría en la economía del archipiélago? Si para su grupo esto es válido, por ejemplo. Que son cosas distintas. Una cosa es que se cobre, y es lógico, y ya lo hace, por ejemplo, Lanzarote, por la entrada en un espacio natural. Una cosa es el IJIC, que lo pagamos todas y todos el conjunto de la ciudadanía, y otra cosa es una ecotasa, que va dirigida a ese impacto, a esa sobrepresión que tenemos en el territorio en Canarias por el turismo. Esto no va contra el turismo porque es nuestro motor económico, el que genera más del 30% del empleo, pero precisamente tiene que haber una corresponsabilidad también para hacer sostenible el territorio y que ese turismo que viene pues siga gozando de estas islas maravillosas, como una ecotasa finalista, que podrían ser entre 200 o 250 millones de euros, que permitiría no solamente regenerar los espacios turísticos, sino apostar por la sostenibilidad, por la transición ecológica, por la innovación. Me gustaría también conocer su postura, la postura de su grupo parlamentario sobre dos asuntos muy importantes también, esa emergencia habitacional que sufre el archipiélago y esa ley de vivienda vacacional, cómo puede afectar. Evidentemente no todas las islas están en la misma situación, pero vamos a hablar de esa ley vacacional. Su grupo parlamentario en el pleno de esta semana precisamente quiere preguntar un listado de cuántas viviendas vacacionales se han dado de alta en los últimos meses. ¿Es la vivienda vacacional otro de los problemas que hay que solucionar? El problema es la vivienda, la falta de vivienda que hay en Canarias. Y la vivienda vacacional, como cualquier otra actividad económica, pues está bien que se regule, pero el problema es el modelo que están planteando, que al final, en vez de apoyar al pequeño propietario, que hay gente que tiene una vivienda, que la tiene en alquiler, que es un complemento a su renta, al final va a suponer que se vuelva a concentrar la riqueza en pocas manos, ¿no? Que no sea un elemento, digamos, de socialización económica del turismo a través de la vivienda vacacional. Ese es un impacto negativo y por otro lo estamos viendo. Hay muchas personas, se ha incrementado un 40% las solicitudes de vivienda vacacional por el efecto llamada que tiene esta ley. La gente, por si acaso, quien tenía una vivienda para alquilar a lo mejor de larga estancia, ha dicho, oye, por si acaso, para alquiler vacacional. Ya para finalizar con el tema turístico, no sé, me gustaría saber también su opinión sobre esa redistribución de la riqueza del sector que se planteó en esa primera conferencia de presidentes de cabildos. ¿Cómo se puede redistribuir la riqueza turística del archipiélago? Bueno, este gobierno es muy hábil en dejar titulares, ¿no? Pero la gestión y los problemas de la ciudadanía no se resuelven con titulares, se resuelven tomando decisiones, con gestión. Y antes hablamos de la ecotasa, pues esa es una forma de redistribuir la riqueza. Otra forma, claramente, son los salarios, ¿no? Y ahí es verdad que el gobierno no decide sobre los salarios, que eso es la negociación colectiva. Pero bueno, se puede mediar, está el Consejo Asesor del Presidente, donde se puede mediar o ser un poco ese interlocutor, no solamente decirlo como titular, sino aplicarse a ello para que haya una mejora, porque además el turismo, ahora mismo los ingresos que tenemos son ingresos históricos, por lo tanto se puede renegociar, llegar a nuevos acuerdos para esas mejoras y después aprovechando el turismo para diversificar la economía. No sé si es frustrante en el caso suyo, que en la anterior legislatura fue consejera de empleo también, cuando se habla de los datos de empleo y se dice que si va mal, pues la culpa es del anterior gobierno, si va bien, pues bueno, quizás sea el nuevo gobierno el que está haciendo las cosas mejor, bajo su experiencia y su lectura, no solamente como diputada, sino también como miembro de la anterior legislatura, como miembro de gobierno. El empleo en Canarias, o sea, el empleo en Canarias va bien, va mal. Esta semana conocíamos datos, dice que ha habido un fallo informático, esos datos no quedaban del todo claros. Ha habido una recuperación del empleo en Canarias como nunca. Si comparamos la anterior crisis económica,
que había un gobierno del Partido Popular en Madrid y aquí estaba también el señor Clavijo, tuvimos las mayores tasas de paro de la historia y de pobreza también. Se dieron como consecuencia de la anterior crisis. En esta crisis, a pesar de que el impacto económico fue mayor, perdimos, el PIB se quedó absolutamente colapsado como consecuencia de que se paró la economía porque se paró el turismo. Aquí, en un par de años, durante la propia legislatura del Pacto de las Flores, vimos cómo el empleo se empezó a recuperar. ¿Pero por qué? Porque ha habido un escudo social, los ERTE, que evitaron que se destruyera empleo, se protegió al empleo, se protegió a las empresas, se creó un escudo social y se pusieron en marcha recursos económicos también para reactivar y diversificar esa economía. Eso es lo que explica que hoy España, no solamente Canarias, España tiene cifras de afiliación históricas como nunca. ¿Sigue habiendo un paro elevado en España y en Canarias? Sí, pero como nunca habíamos tenido las cifras de ocupación que hay en estos momentos. Y eso es mérito de políticas progresistas en el gobierno de España, que afectan al conjunto y que han contribuido a, primero, proteger el empleo y después también diversificar, incentivar con todos los proyectos, todos los fondos Next Generation. Hay un programa de modernización de la economía que, lamentablemente, vemos que en muchos aspectos ahora ese impulso que pusimos en marcha con el Pacto de las Flores, ahora mismo vemos que faltan iniciativas, falta liderazgo, faltan iniciativas que realmente sean tractoras. Lo que hay fue lo que dejamos en la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo en la anterior legislatura, que se continúa, lo cual nos alegra que no desaparezcan esos proyectos, pero no hay nada nuevo bajo el sol. Y la innovación, esto va de seguir dando un paso más, de un salto cuantitativo y cualitativo, porque si no, otros territorios pues nos pasarán por delante. Los datos de cómo ha crecido el emprendimiento innovador en Canarias en los 4 años del Pacto de las Flores no tiene precedentes. Eso es consecuencia de una visión distinta de Canarias que teníamos en el Pacto de las Flores y ahora, bueno, pues hace falta más para que ese impulso no se pierda. No quiero finalizar la entrevista sin hablar con usted de dependencia, forma parte también de la comisión aquí en el Parlamento. ¿Qué es lo que ocurre? Porque el propio diputado del Común decía en el informe que aumentan las quejas por lo que se tarda en terminar esos expedientes, ¿no?, para dar el certificado de dependencia a los ciudadanos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Hay falta de personal, falta de recursos? Falta personal, pero desde luego falta gestión, porque la falta de personal la teníamos también en el Pacto de las Flores. 2022, por primera vez, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales felicitó al Gobierno de Canarias por la mejora sustancial en el sistema. Por primera vez en 2022, Canarias aprobó en el índice de desarrollo de los servicios sociales que veníamos suspendiendo a lo largo de todos los gobiernos anteriores con consejeras en el área de Coalición Canaria. Y en 2022 hubo un salto, hubo un cambio. Por lo tanto, el modelo de gestión estaba funcionando. Si tú tienes una media de 800, 900 planes de atención al mes y de repente pasas a 200, con la misma gente que está trabajando, el problema no es solo la falta de personal, es la falta de gestión. Vemos improvisación en la consejería, vemos una ansia por querer, bueno, pues colgarse unas medallas, pero sin tener en cuenta, para empezar, a los propios trabajadores y trabajadoras de la casa, de la consejería. Pues nos quedamos ahora sí sin tiempo de seguir con esa entrevista. Esperamos en otra oportunidad volver a retomar la conversación con usted en el programa de Parlamento. Elena Mañez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, gracias por atender la invitación del programa Parlamento. Muchísimas gracias a ustedes. La
La mayoría de las preguntas de la sesión de control de esta semana han girado sobre el modelo turístico de Canarias, la ley de vivienda vacacional, la ecotasa o cómo se va a limitar la compra de vivienda a extranjeros no residentes, entre los temas que tuvo que contestar el presidente de Canarias. El sector turístico ha centrado la sesión de control al Gobierno. Se han pedido explicaciones sobre el uso sostenible del sector, la negativa a cobrar una ecotasa o cómo se va a limitar la compra de vivienda a extranjeros. Sin actuar cuando gobiernan y que se posicionan luego con las pancartas y afectados como si la cosa no fuese con ellos, cuando ellos por su inacción han formado y creado dicho problema. Tenemos que tener como gobierno, como instituciones públicas, el control sobre cuál es el número máximo de camas y dónde las queremos tener. Redistribuir la riqueza del sector turístico no ayuda, sino causa. Recordemos que el sector turístico es iniciativa privada. Pero sí lo que le puedo decir es que lo que buscamos es que las 22.000 millones de euros de facturación del sector turístico se quede la mayor cantidad de dinero aquí. Su gobierno es un gobierno que está desbordado por la situación, no hace una sola propuesta a ningún sector. Y lo que hace, más allá de las declaraciones, es buscar excusas. Y ustedes tienen experiencia de aprobar leyes para que las cosas vayan a peor, como la ley de vivienda en el Congreso de los Diputados y otros fracasos estrepitosos que tuvieron que cambiar. Cuando la gente habla en la calle, no necesariamente el gobierno de turno tiene que hacer absolutamente todo lo que dice, pero no hacer absolutamente nada, le garantizo que no es muy conveniente. No hace falta que saliesen las personas a la calle para que este gobierno trabajase. Ya estaba trabajando, la ley estaba, el anteproyecto en exposición pública antes de que se convocase. Las tareas que este gobierno de Canarias le va a poner a la próxima Comisión Europea en cuanto a la limitación de la compra de vivienda a los ciudadanos no residentes. Ahí hay decisiones que se van a tener que tomar fuera de Canarias, en el seno de Madrid y en el seno de Bruselas. También hubo tiempo para hablar sobre cómo afectará la incertidumbre nacional a la agenda canaria o los resultados de la conferencia de presidentes. Estamos empezando a decidir entre todos y todas en qué tipo de islas queremos vivir, trabajar, estudiar o descansar. El Ejecutivo canario no puede abordar los retos de cada una de las islas si los ejecutivos insulares no colaboran, participan y contribuyen a las soluciones. Es Canarias la que tiene una mayor dependencia del Estado, pero no porque queramos los canarios, sino porque es una región singular. El Gobierno de España no está trabajando ni está haciendo su tarea. No ha presentado un proyecto de presupuesto. Esta semana se deberá informar qué partidas están afectadas o no por la prórroga para que las distintas consejerías puedan seguir trabajando. El Parlamento ha rechazado que sea el Gobierno canario el que compre el suelo donde se prevé construir el hotel de La Tejita en el sur de Tenerife. El objetivo de esta propuesta socialista era paralizar las obras y preservar el medio ambiente. La iniciativa socialista plantea ampliar la reserva natural a estos terrenos y culminar el procedimiento de compra a cambio de 25 millones en un plazo de 3 años. Existen los documentos del consejero, de su secretaria general técnica, del Servicio de Espacios Naturales Protegidos y hasta la solicitud del director general de Patrimonio. Podrán llamarlo a elefante, pero el conjunto de documentos ordenados para una acción concreta forman un expediente. Nueva Canarias ha sido el único grupo que ha dado apoyo a la iniciativa socialista. Dada la ocupación del dominio marítimo terrestre que supone, unido a la alarma social generada, se justifica sobradamente la excepcionalidad de tener que adquirir este inmueble. Los grupos que apoyan al Gobierno niegan que el anterior Ejecutivo haya iniciado un expediente de compra de la parcela de La Tejita. Mire, si eso fuese así, esta propuesta que usted trae aquí no tendría sentido, pues sería obligación de este Gobierno responder en dicho acto administrativo. Así que no hay expediente que continuar, por lo que nos vamos a oponer a esta iniciativa. No compartimos el contenido porque consideramos que es una proposición no de ley oportunista y además, a la vista de la intervención, totalmente populista. Lo que no podemos permitirnos es adquirir un solar con dinero público, con bastante dinero público, si hay posibilidad de recurrir a otras vías. Bueno, si en nuestra comunidad autónoma los errores urbanísticos los vamos a pagar con dinero público, no vamos a tener presupuesto para pagar tanto error del pasado. Vox también se ha posicionado en contra. La cuestión aquí es muy sencilla. Hay licencias, tienen los permisos necesarios para construir. Pues se acabó. Según aclaró el pasado mes de marzo la Dirección General de Costas, la constructora carece de licencia para reanudar las obras dentro del dominio público marítimo terrestre.
Uno de los asuntos que preocupa al Ejecutivo es el reto demográfico, cómo crece la población y cómo se afrontan cada una de las islas. Dos expertas han acudido esta semana al Parlamento y han sido claras. El territorio debe estar en el centro de las decisiones y para ello debe existir una mejor coordinación entre las diferentes administraciones. Vivimos en un territorio finito que hemos descuidado y para muestra las 47 zonas del litoral de Canarias que están en riesgo climático. La dirección que marcan estas dos expertas pone a las personas en el centro y trata de dar más al territorio de lo que consumimos de él. Como ejemplo de buenas prácticas, la playa de Valle Seco en Santa Cruz de Tenerife. Espacios libres que estén equipados con fuentes para beber agua, con iluminación y señalética o que al menos se reconozcan patrones en su configuración. Y el reto estaría en construir con la naturaleza y no en su contra. Como ejemplos, vamos a encontrar valores en el caso de Gran Canaria de edificación en el 30% de esa zona de servidumbre de protección. Y otros ejemplos que tienen que ver con la ordenación del territorio, como hasta dónde puede llegar la subida del nivel del mar. A partir de este umbral en cada uno de estos litorales, que será variado porque los litorales son diversos, pues a partir de ahí no se puede construir nada. Y dos reflexiones: ¿para qué serviría la tasa turística? Siempre y cuando eso fuera finalista, podríamos beneficiarnos, está claro. Y que el compromiso sea de todos. Si ustedes consiguieran que todos sintiéramos esta cuestión como un reto común, no como una cuestión de ir unos contra otros, sino que cada uno en la esquina en la que está, pues algo tendrá que hacer y que decir. En el Parlamento se ha dado a conocer un informe sobre el uso de la pornografía en jóvenes y los datos reflejan que cada vez se accede a edad más temprana en Canarias, a los 8 años. Este consumo se relaciona además con una demanda de la prostitución en jóvenes entre 19 y 29 años. Vimos que la mayor parte de los demandantes de prostitución habían sido consumidores de pornografía a edades tempranas. Pues que estamos empezando a ver cómo tenemos a jóvenes que son nativos del porno. La pornografía ha mutado, igual que el sistema prostitucional, de fácil accesibilidad y donde nuestros niños y niñas están accediendo a páginas pornográficas pues a la edad de 8 años. Y a la edad de 12 años ya son consumidores y consumidoras habituales. Nueva Canarias ha presentado una propuesta para que se dote a Lanzarote de un helicóptero medicalizado y se ha contado para ello con el respaldo de 43.000 firmas. El grupo parlamentario no entiende que Fuerteventura sí vaya a contar con este servicio, que dice además cuenta con menos población. Desde Nueva Canarias, en la isla de Lanzarote, siempre hemos demandado la importancia que tiene la isla de Lanzarote, ahora mismo la tercera isla en población, es la tercera isla que aporta a las haciendas públicas canarias, además la isla donde también hay más incremento de turismo. Y en el pleno de esta semana se ha votado a los candidatos a ocupar los órganos auxiliares del Parlamento, Diputación del Común, Comisionado de Transparencia, Audiencia de Cuentas y Consejo Consultivo. Tras la valoración de idoneidad y su aprobación, se espera que este mismo mes los candidatos ocupen ya sus nuevos cargos. Como cada semana miramos a otros parlamentos con graves enfrentamientos en el de Grecia por una manifestación pro-palestina, el registro de la oficina de un eurodiputado acusado de espionaje o la iluminación de los monumentos más significativos de Europa antes de las elecciones de junio. Κόσμος, όλο τον κόσμο βγαίνει και παλεύει αυτές τις μέρες. Αυτό που κάνει το Ισραήλ και σήμερα, που ενώ έδωσε υποτίθεται και χειρία για μερικές μέρες. Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Ναι, ναι, λευτεριά! Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Free, free Palestine! So this is as far as we get. Great. Das heißt also, man redet jetzt leider über China anstatt über Europa.
Aus dem Grund sind wir übereingekommen, dass ich am Samstag in Donaueschingen nicht dabei sein werde. Y esta semana conocemos el lado más personal de Hanna González. Es diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. De su isla Fuerteventura recomienda visitar las playas de Gran Tarajal y Cofete. Se declara fan del puchero que hace su padre y Canadá está entre los destinos pendientes para irse de vacaciones. Pues tengo unos recuerdos súper felices de la infancia en mi playa, en la playa de Gran Tarajal, con el verano en familia, disfrutando y sobre todo ese recuerdo de ahora seguir disfrutando de los veranos en la playa de Gran Tarajal y es un recuerdo fantástico también de esos veranos de la Semana de la Juventud con esa actividad cultural de Gran Tarajal, pues disfrutando a tope, ¿no? Desde pequeña. Ahora con la actividad parlamentaria pues suelo recurrir a libros que yo ya me haya leído y recomiendo, uno de mis favoritos es Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Últimamente lo que más ronda mi cabeza es Karol G. Pero con la pena de que no conseguí entradas para ir a verla en los conciertos. Me encantaría ir a Canadá, que todavía no he ido, y un sitio al que haya ido y me gustó mucho, pues Andalucía, Sevilla, Córdoba, me encantaron. Me encanta el puchero, el sancocho y el caldo pescado. Es una comida que siempre que hay en mi casa me avisan y además, como lo hace mi padre, me encanta también. Una cosa que odio es la mentira y la desgana. Y una virtud es la gente con muchas ganas, porque yo podría estar de acuerdo o no, pero la gente con ganas me puede y positiva y contenta. Si tengo que elegir uno, ya que estamos en Gran Tarajal, pues por elegir otro, me encanta Cofete. Perderme en la playa de Cofete, no sé, me trae a tierra y me parece genial pasar por esa playa, sentir el viento, la arena, el agua. Pero bueno, también escucho muchísimo Mestizay, me encanta Zulema, me encanta Niña Candela y, como no, La Rosa de los Vientos, que representa tanto Fuerteventura. Con motivo del Día de Europa, el Parlamento de Canarias también ha teñido su fachada de azul. Una celebración que además coincidía con la cuenta atrás para la cita electoral. En menos de un mes estamos llamados a votar a los miembros del Parlamento Europeo. Y con estas imágenes nos despedimos hasta la próxima cita con la información parlamentaria aquí en Televisión Canaria.